El punto 15, muy rápido, son los momentos de locura. Si tu perro corre en el departamento, en la casa, en todos lados, nada más que hay que pasearlo, no sale suficiente y está aburrido. A veces algunas personas les gusta que sus perros corren, entonces pues déjalo, nada más que sabes que este día no hiciste suficiente para él, entonces el próximo día hay que salir, pasearlo, y si no te gusta, de toda manera hay que pasearlo más. El punto 16, el ladrido. En general son ladran de frustración para llamar su atención. No hablo de ladrar en general por un ruido, es ladrar, te ladra a ti. No valides su comportamiento, no hay que hablar, no hay que decir que se calle porque prestes justo atención. Otra vez respondes a la pregunta, lo pasaste suficiente, está cansado físicamente o mentalmente. Un ejemplo que uso es como los niños que lloran en un centro comercial porque quieren que le compran un juguete y que se ponen en el piso gritando. Todo depende de la respuesta de los padres. Si los papás le dan, le compran lo que quiere, él sabrá que funciona y lo volverá a hacer. Entonces el secreto es nada más, ni una mirada, ni una intención, nada, es ignorarlo. El ejemplo de la comida, por ejemplo, te ladra porque tiene hambre y quiere su comida enseguida, normal, pero le das un orden, por ejemplo, si él conoce, y después deja su comida. Pero si el cachorro se mueve, hay que retirarlo y esperar a que se calme y que espera su comida. 17. Los saltos, brincos. Un ejemplo que siempre pasa. Estás preparando su comida en la cocina y él te brinca encima. Hay que ignorarlo. Nada en absoluto. Sin contacto visual, ni físico ni verbal. Y vas a ver que después de 2 minutos se va a poner de mal humor y se va a acostar. Y en este momento puedes recompensarlo. Es que ya él entendió y se puso en el piso, un poquito enojado, pero él entendió. El caso de si llegas a casa y que te salta encima, no lo mires nada, como el otro ejemplo, y cuando se detiene lo puedes acariciar. Pero ten cuidado, si lo acaricias cada vez que salta, que brinca, estás validando su comportamiento y la ignorancia ya no funcionará. Entonces la clave es sin contacto visual, físico, verbal. El punto 18, el último. Si en la calle con la correa larga el cachorro tiene miedo. Vamos a ver dos temas. Si se refugia entre tus piernas, por favor, déjalo. Solo ofrécele una solución de vámonos. ¿Tienes miedo? Ok, te doy esta solución, vamos a caminar sin decir nada. Pero no lo rechaces. Ok, porque no estás confiable a sus ojos. Y luego va a probar tu fiabilidad y no te va a respetar. Imagínate, tu cachorro tiene miedo, confía en ti y tú la última cosa que haces, lo rechazas, le das un golpe o le dices vas. Y el cachorro solo tiene miedo y nada más quiere que lo ayudas. Entonces no lo hagas. No. Lo tomas en su brazo o no te vueltas o mostrarle la espalda. Gran error. También no jala la correa porque es una punición para él. Porque le demuestras que tu nivel emocional está en movimiento y que no eres confiable y simplemente estás diciéndolo vamos a la guerra juntos. Si lo toma en tus brazos o te vueltas o cualquier. Nada más, ayúdalo, déjalo o proponer una solución. La solución a cualquier situación es caminamos. Por lo tanto, caminamos, confía en mí y vamos a alejarnos de esta situación que te da miedo. Actúa con naturalidad, no cambies nada y sigue adelante con lo que tú haces, pero no valide el comportamiento también recompensándolo o hablándole o acariciándolo porque no estás reforzando su miedo, sino su actitud.
Ok, ahora vimos todos los puntos importantes. Nada más hay que saber que primero de todo satisfacemos sus necesidades físicamente, mentalmente. Segundo, lo guiamos con calma. Seguimos siendo un líder para él. Lo ayudamos, no gritamos. Nada más proponemos soluciones para que él pueda tener nuestra confianza y que nosotros tenemos su respeto. Hay que ir a pasear sin correa o con correa larga, con diferentes estímulos, jugar con otros animales, jugar con humanos, ver situaciones en la calle, porque un paseo de 30 minutos no es un paseo, no cansa a los perros. Y justo el seguimiento natural es el mejor momento, no vas a perder tu cachorro porque va a tener miedo del mundo, te va a seguir por cualquier cosa, cualquier situación. Entonces hay que disfrutar de ir a un lugar. Hay muchos lugares en la Condesa, hay el desierto de los leones, hay los dinamos, el Parque México también, el Parque España, donde hay lugares que son grandes y no hay tanto coche alrededor, sí, pero se puede caminar. Recomiendo mucho el desierto de los leones, que hay un camino y no hay coche y el cachorro te va a seguir y no pasa nada y tú vas a disfrutar porque él va a estar feliz, se va a cansar demasiado y después él va a aprender la llamada y te va a seguir. Entonces, cuanto más respondes a sus necesidades, más estable estará mentalmente y más cansado para prestar atención y menos comportamientos no deseados, tipo agresión sobre los perros, la gente. Entonces, nada más hay que satisfacer sus necesidades físicamente y mentalmente y no es un humano, es un perro. Lo respetamos mucho, él nos aprende muchísimo más que un humano, entonces hay que respetar que es un perro.